Bienvenidos a De Chamanes y Charlatanes. Bienvenidos, queridos a De Chamanes y Charlatanes. Este es nuestro episodio número 7. Hoy vamos a hablar de charlatanes, brujes y curanderes. Y hago un paréntesis por el título. Si se fijan, le estoy poniendo la E. Porque, aunque, este no es, por supuesto, el tema de este podcast, estoy muy de acuerdo, y quiero como hacer este paréntesis así, estoy muy de acuerdo y aplaudo mucho toda esta iniciativa que hay para cambiar un poco la forma en que hablamos, modificar nuestro idioma español a una forma menos machista y mucho más inclusiva en el lenguaje. Uh-huh. Me encanta la idea y me encanta también y abrazo profundamente todo este movimiento que hay del arco iris y de poder reconocer, dar validez, traer a la luz y normalizar las múltiples identidades de género, las preferencias sexuales, en fin, toda la enorme gama de posibilidades que nace desde esta mirada nueva de reconocimiento y de reconocer, de abrazar y todas las marchas del orgullo gay, en fin, todo lo que significa este movimiento. Y sí estoy muy de acuerdo en que el español es un idioma eminentemente machista, donde todo lo que generaliza es en masculino y que todo lo que es femenino de alguna manera es como un agregado a lo masculino. Es un problema que, por ejemplo, idiomas como el inglés no tienen, ¿no? O el alemán también lo tiene mucho más desarrollado porque hay un artículo neutro, en fin, pero el español tiene esta dificultad. Y como todavía no está muy claro cómo vamos a, gramaticalmente hablando, y cuáles van a ser las expresiones que finalmente van a ir cristalizando, me imagino que va a ser la E, la que va a predominar, pero todavía no sé si se va a decir une niñe o un niñe, o en fin, no lo tengo muy claro, pero quiero intentar ser inclusivo. Procuro, en la mayoría de los casos, decir, por ejemplo, un brujo o una bruja, o un curandero o una curandera, porque todavía no tengo, pero sí les pido paciencia y comprensión para quienes este tema sea importante. No es por una negligencia o un no deseo de incluir, sino que más bien es una propia incapacidad en la que todavía estoy intentando entender cómo va a ser nuestro lenguaje. Pero al menos quiero hacer esta declaración como de principio, de decir, mira, al menos desde mi fuero interno, me encanta la idea y abrazo la idea de la inclusión. Dicho sea esto, vamos al tema. Ya hemos venido platicando, yo les he contado varias cosas sobre lo que es el mundo del chamanismo, sobre cuáles creo yo que son distinciones importantes. Si quisiera hacer un poco como una recapitulación y ir a cosas como muy concretas, ¿no? Para identificar lo que para mí son tres figuras principales, ¿no? Que es eh, el o la charlatana o el charlatán, el brujo o bruja y el curandero o curandero. Para mí el charlatán y el brujo no son lo mismo, y lo que yo buscaría siempre sería la figura que yo estoy denominando curandero. Esto es una nomenclatura completamente artificial, mía propia, la estoy haciendo solamente para efectos didácticos, ¿sí? De poder explicitar o explicar de qué trata cada uno. Mira, entonces, para empezar con esta idea de qué es uno y otro, hay que entender que un chamán o una curandera no, no es perfecto, son seres humanos, no están iluminados, ¿sí? Hay innumerables historias de mal carácter, hay abusos sexuales, hay historias de alcoholismo, hay un montón de situaciones que por sí mismas no necesariamente implican que un curandero o una curandera es charlatán, porque no es legítimo, ¿sí? Y ahí está la diferencia entre el charlatán y el brujo o la bruja, así como lo estoy presentando yo. Voy a llamar brujo al curandero o curandera que es legítimo, pero que no es ético. Y voy a llamar charlatán a quien se disfraza de curandero y que no es legítimo en su práctica, ¿sí? ¿Por qué parto por aquí? Porque hay que entender que
hay una diferencia y una distancia cultural enorme, mucho más grande de la que nosotros nos imaginamos, entre muchas de las culturas indígenas desde donde surgen estas prácticas y nuestra cultura occidental. Eso no justifica, ni estoy justificando, ni pretendo hacerlo de ninguna manera, eh, los abusos que pues, se han hecho famosos. Hay muchas historias en Iquitos, que se ha vuelto como una capital de la ayahuasca. En múltiples lugares hay historias de abusos, principalmente, desafortunadamente, principalmente perpetrados desde hombres hacia mujeres, usualmente hacia mujeres occidentales, en contextos ceremoniales, en contextos de mucha vulnerabilidad. Pero no deja de ser difícil el juicio y entender exactamente qué es lo que pasa, cómo opera, ¿sí? Porque hay una distancia realmente cultural muy importante entre nosotros, occidentales, y el mundo indígena, donde normalmente viven estas tradiciones. Por ejemplo, mira, estas son dos historias que no viví yo mismo, pero las escuché de primera mano. Un amigo estaba en casa de un curandero en Pucallpa, ayahuasquero, y de repente, así a mitad del día, estaban cocinando, normal. Y entonces de repente aparece la esposa de este señor y le dice: Juan, fíjate que hay un joven que te está buscando en la puerta y que dice que es tu hijo, pero se me hace que deberías atenderlo porque yo lo veo igualito a ti, a mí se me hace que sí es. Y entonces mi amigo me lo contaba de una manera como un poco divertido, porque a esta señora no le generaba ningún conflicto, no le parecía nada raro, ni había un tema marital, ni poco ético, ni en fin, con el hecho de que hubiera uno, de hecho, múltiples hijos conocidos fuera de su matrimonio. Porque dentro de su cultura eso no es un tema, no es un tema, no es algo relevante, no es algo que importe, no es algo que se perciba como una tradición o como una falta de ética, en fin. Así funciona su perspectiva cultural. Que yo no puedo decir si está bien o está mal porque no es mi perspectiva cultural, pero así funcionan ellos. O si vas con los Nukak Maku, esta es una historia también de hace 20 años, es posible que hoy día los Nukak Maku tengan otra estructura, y en ese tiempo eran una tribu eh, no contactada, pero realmente muy aislada. Y en ese contexto cultural había una especie como de macho dominante. Esto me lo contó una amiga que se fue a hacer una tesis, ¿sí? Ella estudió biología y fue a hacer una tesis en relación con este pueblo, y para que la dejaran entrar tuvo que pasar por unas ceremonias, en fin, fue todo un proceso para que pudiera entrar. Pero ellos tenían como una especie de macho dominante, que era el que se quedaba con todas las mujeres. Era el único en la tribu que podía tener relaciones sexuales y dejar descendencia. Entonces, el contexto cultural puede ser tan diverso, y las prácticas o las formas de relacionarse, especialmente en relación con cómo se vive y se experimenta el sexo en culturas indígenas versus nuestra mirada occidental, pueden ser tan diversas y tan lejanas que no deja de ser difícil emitir o enjuiciar de alguna manera ciertos eventos que pudieran ocurrir. Yo no estoy justificando nada. En general, si me preguntas, mira, oye, es que estábamos en un centro abierto al público en Iquitos y el curandero, que además tiene nombre occidental y se llama, no sé, ¿no? Nicolás Gaete, como yo, o sea, un nombre normal, en fin, tal, abusó a esta niña en un contexto ceremonial y se puso a tocarla y tal. Mira, son prácticas que yo, por supuesto, rechazo. Son prácticas que, por supuesto, ni yo ni la gente con la que trabajo tendríamos jamás, pero yo lo veo desde mi punto de vista occidental. Yo no soy indígena, yo no tengo ese contexto, entonces también, por eso digo, hay una distancia que hace difícil el juicio, ¿sí? Que no significa, insisto, porque este es un tema muy delicado, que yo lo esté validando ni que esté defendiendo a nadie, por el contrario, sí lo rechazo, sí estoy en contra, pero hay que tener en cuenta esta distancia, que hace también que el punto de vista ético sea un poco difícil de tratar, ¿no? Pero en términos sencillos, para nosotros occidentales, a mí no me gustaría caer en manos de alguien tal vez que tenga una distancia tan grande en la cual me puedo ver vulnerado, o en el que o no me gustaría enviar a mi hermana o a alguna amiga
a un lugar así donde ella, además, desde su mirada occidental, se va a sentir violentada, vulnerada, agredida. Lo que tú estás buscando es un proceso de sanación. No estás buscando un trauma, ¿no? Entonces, dicho sea también esto, como en el contexto de la diferencia, es bien importante tener en cuenta que un chamán o una curandera o un curandero no es un ser perfecto, no son seres iluminados. Y entonces para mí uno de los temas como bien principales para identificar charlatanes son estos personajes que se presentan así como súper espirituales y súper lindos y salen con su ponchito ahí en Cusco, cerca de Machu Picchu, cantándole a los sapos y con su sonajita, y que pareciera que son como perfectos, ¿no? Que están como viviendo en una vibración súper alta, que canalizan de las Pléyades, y que tú dices, oye, chin, o sea, no, todos los curanderos y curanderas de calidad, reales, profundos que yo conozco, se ven como gente súper normal y no andan promocionándose ni andan divulgando los espacios ceremoniales. Muy bien lo decía el abuelo Wallace, son sagrados y son secretos. Y son secretos porque son sagrados. No son secretos porque sean ilegales el uso de las plantas en algunos lugares o lo que sea que ocurra. Son secretos porque son sagrados. No son para ser divulgados a diestra y siniestra. Son para ser encontrados por quienes están legítimamente buscando. Por quienes honestamente sienten el llamado y buscan. Esa es la gente, o esa es la forma en la que al menos yo aprendí que es la forma correcta de acercarte y conocer estos espacios. No es para presumirlos, ni para salir con tus plumas, ni haciendo todo tipo de faramañas, ni mostrando tus cantos y qué lindos cantos, ¿no? Es algo mucho más hacia adentro, es algo mucho más silencioso, es algo mucho más profundo. Por eso yo digo, mira, mientras más plumas veas que tenga, y mientras más plumas aparezcan en las redes sociales, menos probable es que sea legítima. Mientras más aparezca promocionando sus cantos y diciéndote cómo hay que vivir y mostrándote así como esta especie como de vida falsa además, como sin conflicto, que siempre estoy como eh, en contacto con el mundo espiritual, también es menos probable es que sea alguien legítimo. Y esos para mí son eventos muy importantes en términos del charlatán, ¿no? El brujo, en cambio, volvemos, es otra cosa, es la mala práctica de esta capacidad. Aunque sea alguien legítimo, hay en el Amazonas es muy común lo que le llaman ellos en Perú los brujos maleros, que hay gente que se dedica a hacer daño, ¿sí? Y esto ocurre, y por eso parto diciendo, mira, un chamán o una curandera, un curandero no es gente iluminada necesariamente. La capacidad para conectarte con un mundo espiritual o para interactuar con estas fuerzas no físicas es neutra desde un punto de vista ético. Y eso se explica de una manera muy sencilla, me parece que también ya lo había dicho, o toqué tangencialmente este punto en otro capítulo. Es que si tú vas a trabajar con el espíritu del puma y el espíritu del puma o el jaguar es tu aliado, tienes que entender que son animales. Son animales que atacan cuando se sienten agredidos, protegen territorio, son cazadores, ¿sí? Eh, y que no discriminan en términos de si lo que están haciendo es algo bueno desde un punto de vista humano o malo. Son fuerzas de la naturaleza. El viento es maravilloso y nos permite respirar el espíritu del viento, nos da el aliento de vida, lleva la semilla, poliniza y también se convierte en huracanes o en tornados y destruye todo a su paso. Las fuerzas del mundo espiritual en general son neutras. Hay seres como los budas y los ángeles y tal, que sí están en este como bracket, por así decirlo, de que tú podrías decir, son como los buenos o los iluminados, los muy ascendidos. Y luego hay un montón de otros que están más bien hacia abajo y puedes interactuar con cualquiera de los dos. El mundo del chamanismo per se no tiene un componente ético. El componente ético se lo damos las personas. Y en ese sentido, eh, hasta cierto punto diría yo, muy acertadamente, esta niña Janina Tomasini, por ejemplo, un día decía, mira, tienes que preguntarle a tu chamán o facilitador, así lo decía ella,
si en la ceremonia te van a tocar, o si en la ceremonia van a hacer pararte, o tienes que quitarte alguna prenda de ropa o tal. Y pregúntale, y tienes que preguntarle exactamente qué es lo que te va a dar. Oye, ¿y esta ayahuasca? ¿Es solo ayahuasca y chacruna o cuántas plantas más tiene? ¿O es solo peyote o qué? Y si bien es correcta como precaución ese tipo de conversaciones, yo te diría que si estás teniendo que tener esa conversación con quien te va a convidar medicina, o con quien vas a tener una experiencia en el temazcal o en una ceremonia de chanupa o lo que sea que vayas a hacer, ya vas mal parado y vas de pierde. Porque entonces significa que no conoces a la persona que tienes enfrente, no tienes confianza con la persona que tienes enfrente. Y cuando tú te vas a abrir a un proceso de esta naturaleza, vas a abrir un espacio que es sumamente íntimo. Te vas a desnudar de alguna manera, no líricamente, o sea, no literalmente, sino que tu ser, tu alma de alguna manera va a aflorar, te vas a mostrar, vas a sacar toda tu vulnerabilidad, porque vas a un proceso normalmente de sanación. Entonces van a salir tus demonios, van a salir tus temores, van a salir tus traumas, tus miedos, tus angustias, tus tristezas. Y vas a estar en una situación tremendamente vulnerable. Entonces tú no quieres hacer esto con un desconocido. Tú no quieres hacer esto en un contexto en el que tienes que asegurarte que lo que te están dando es en efecto lo que te dijeron que te iban a dar. Tú lo que quieres es estar en un lugar donde estás muy protegido, donde estás con amigues o amigos o amigas, donde sabes qué es lo que está pasando y sabes lo que puedes esperar. Puede que no estés con un charlatán, pero sí puede que estés con un brujo. Y sí puede que estés con un abusador. Y eso no lo hace no legítimo en su práctica, pero sí lo hace alguien poco ético. Y yo no quisiera estar ni con un charlatán ni con alguien poco ético. Entonces, ¿en qué me centraría yo? ¿Dónde busco? ¿Qué es lo que yo busco? Porque si le buscas, siempre vas a encontrar humanidades, ¿sí? Todos mis maestros son humanos. Todas las personas con las que yo trabajo son humanos. Y tienen humanidades, y tienen fallas, y se enojan, y tienen errores, y a veces cometen faltas, y nos hemos peleado, en fin, y es gente normal, somos todos normales, estamos en el camino. Los abuelos van avanzando más adelante que nosotros porque llevan más años en el camino, pero eso no los hace realmente mejores que nosotros, los hace más viejos, más ancianos, más sabios, ojalá, tienen más experiencia. Entonces yo principalmente lo que busco o intento buscar es congruencia más que perfección o más que seres iluminados, ¿no? ¿Dónde veo yo congruencia? Ahí me gusta quedarme. Y usualmente eso es más fácil de encontrar cuando hay altares que están custodiados por familias, cuando llegas a un espacio donde van matrimonios o padres o madres con sus hijos o hijas y el ambiente se ve sano, donde hay 2 o 3 generaciones custodiando simultáneamente o en conjunto un altar, donde no es nada más como el lobo solitario que anda dando vueltas y dando, que no necesariamente es así. Tengo un amigo, por ejemplo, un ecuatoriano que es muy bueno, creo que jamás he escuchado de alguien que diga que lo abusó o que la abusó o que hizo algo, no, por el contrario, y él se anda solito, pero es un cuate muy congruente, me parece muy sano, muy bien. Busca ese tipo de espacios que sean sanos, que se sientan livianos, donde no hay tampoco muchas plumas. Mira, la parafernalia normalmente es un mal indicador. Don Emerson Jackson llegaba a la ceremonia y abría un estuchito así chiquito que tenía, y adentro tenía un bastón que se dividía en 3, se atornillaba para los cantos, una sonajita, una pluma vieja ya medio roñosa de águila, de quién sabe cuántos años, y un pillotito así de este tamaño chiquitito, disecado, que ponía al centro del altar. Y ya, y el señor andaba con camisa blanca, pantalón oscuro, zapatos, fuera de la cara de navajo que tenía, porque el señor era navajo. De ninguna manera te volteabas a verlo en la calle, ni andaba cantando, ni diciendo cosas. No, no. Una persona completamente normal, sumamente poco ruidosa, muy tranquila, ¿sí? Muy ecuánime. Y ahí es donde tú sí
creo que puedes encontrar indicadores de una congruencia, ¿no? De una legitimidad que viene desde lo profundo y que lo puedes percibir. No te dejes llevar, ni porque canta bonito, ni porque dice que los ancestros no sé qué, ni porque le hablan los espíritus, ni porque tiene muchas plumas, ni siquiera tampoco porque sea indígena. Ser indígena también es algo neutro, ni es bueno ni es malo, lo mismo que ser blanco, ser negro, ser lo que sea. Pues es un color de piel, es una genética. Puede ser súper chido o puede ser terrible persona, cualquiera sea tu etnia. Entonces, no busques, y especialmente te diría no busques en internet. Quien se promociona normalmente no es legítimo, ¿sí? Tengo amigos, por ejemplo, que hacen cosas. Ariel Vargas hace un viaje casi todos los años a la Usangate con los queros en un viaje muy bonito que se llama la Ruta del Agua, que tengo muchas ganas de hacer. Nunca lo he podido hacer y tengo muchas ganas de ir con él. Él es además de un hombre de medicina, alguien que viene trabajando con los queros, y sí, ese programa en particular, ese viaje, él lo promociona. Uh-huh. Pero no se anda promocionando como Don Plumas y Don Cantos y Don Chamán, porque, como te digo, este es un oficio, esto es algo para lo que vivimos, no vivimos de, vivimos para y es un servicio que hacemos. Entonces, eh, creo que esos son buenos elementos que puedes tener, que te puedan ayudar como a identificar, ¿sí? La calma, el poco ruido, el que las ceremonias no estén abiertas hacia el público masivo. Para todo hay excepciones, ¿sí? Eh, no es lo mismo estar abierto al público masivo en el sentido de cuando vas caminando, por ejemplo, en la ciudad de Cusco, en Perú, que hay pues, pizarritas así, no también les he contado, afuera. Esta noche ceremonia de San Pedro con chamán fulanito, el sábado ceremonia de ayahuasca en Sacsayhuamán con fulanita, y tal, a que venga quien quiera así a la bestia y que pagas y vamos para adentro. Hay excepciones, porque por ejemplo yo he estado varias veces con los cofanes y los cofanes sí hacen estas ceremonias como multitudinarias, donde llegan 80, 100 personas, a veces muchísimos primerizos y se libera un caos tremendo, donde además hay 10 o 15 eh, personajes de la familia del curandero o de la curandera que está oficiando o dirigiendo la ceremonia, todos en conjunto llevando y sosteniendo la energía. Y ellos tienen como este formato, ¿no? Pero es muy particular, no es un formato que está así comercialmente hablando abierto al público, sino que es que en ciertas ocasiones ellos abren esto y permiten que cualquiera que quiera venir llegue. Y yo cuando fui a la ceremonia esta que se hizo en la Universidad de Nariño, en Pasto, hace como 13 años atrás, que me tocó una de estas ceremonias así multitudinarias, que fue un caos. Eh, no recuerdo ni siquiera si me cobraron algo, creo que había un aporte voluntario, fue algo así muy simbólico, pero que no sea un negocio, que no sea algo que se vende nada más, que vienes, pagas y tienes tu ceremonia, porque eso normalmente no es legítimo. Cuando te invitan a ir a un hotel al temazcal de purificación y dura 1 hora y media y te dan una serie de indicaciones como muy precisas, tú sabes que eso es algo ya plástico, es una especie como de sauna pues, medio guiado, que tal vez va a haber hierbitas y algo bien, que mira, es posible que no te haga mal, pero difícilmente va a ser una experiencia legítima con el mundo chamánico o con el mundo espiritual que estás buscando. También con la salvedad que, es que para todo hay excepciones también, ¿no? Finalmente, donde sea que tú te sientes y honestamente reces y honestamente abras tu corazón para conectarte con tu propio espíritu y con la conciencia divina, va a haber una conexión. En la iglesia católica, en la mezquita musulmana, en la sinagoga judía, en el temazcal del plástico del spa, donde tú quieras. Pero la experiencia legítima es distinta y no es lo mismo, de la misma manera, ¿no? No es lo mismo sentarte y rezarle a Jesucristo que ir realmente con un sacerdote católico preparado, honesto, legítimo,
conectado, que te va a ayudar en ese proceso y va a hacer que esa conexión sea más fuerte, sea más clara, sea más limpia. ¿Por qué? Porque tiene una práctica para hacerlo, ¿no? Entonces, mis queridos, ya estamos llegando, creo, al tiempo y al momento del cierre. Espero poder haberles podido dar algunas herramientas como ya más claras, más aterrizadas sobre cómo distinguir un poco al charlatán, al brujo y al curandero, intentando siempre que puedas llegar en manos de un curandero o una curandera, porque ahí es donde, y le llamo curandero porque hay gente que está dispuesta y abocados a curar, a sanar, a ayudar a que tu corazón, a que tu espíritu realmente sane, puedan esos, los traumas o las tristezas o lo que sea que traigas adentro, puedan irse liberando. Entonces, esas para mí son como diferencias muy claves y ciertas banderas rojas que puedes ir identificando en el discurso o en cómo vas aproximándote a alguien, para que pues, vayas disminuyendo la brecha de posibilidad de ir en mal camino. Por lo general, lo que mejor funciona es ir de la mano con alguien que ya conoce íntimamente el espacio al que vas a entrar, íntimamente a la persona con la que vas a interactuar o que va a guiar esta ceremonia o este proceso. Y que de alguna manera ya existe esa confianza, ya existe la certeza de que estamos hablando de gente de calidad. Entonces, muchas gracias por escucharme. Si la información que te estoy dando te parece útil, por favor, compárteme, por favor, permite que esto llegue a más gente. Mi nombre es Nicolás Gaete y les agradezco mucho pues, su escucha y su compartir. Dale like si puedes hasta este podcast, en fin, síguelo. Que tengan una muy buena semana, muy buen día, muy buenas tardes. Hasta el próximo episodio.